Hola y bienvenidos a la quinta parte de la serie de profecías de Pride Stone Ministries. Soy su anfitrión Brian Nichols. En esta parte de nuestro estudio examinamos la siguiente visión de Daniel, donde Dios revela más detalles de los imperios mundiales de poco después siguen a la antigua Babilonia, sentando las bases del imperio mundial que existe antes del regreso de Jesús. Los dos siguientes imperios que siguen a Babilonia se representan como el cordero y la cabra. Antes de empezar, empecemos con una oración. Querido Padre Celestial, pedimos al Espíritu Santo que guíe y dirija esta discusión. Pido que pongas tus palabras en mi boca. Oro para que abras los corazones y mentes de los oyentes y que las semillas de la verdad se planten profundamente. Os pido que continúes dándonos discernimiento. Agradecemos las revelaciones de Daniel, ya que tienen una importancia tremenda para nuestro tiempo. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos siguiendo el rastro bíblico que dejó Jesús cuando los discípulos preguntaron cuáles serían las señales del fin del mundo. Jesús dijo, quien lea, que entienda. Por lo que Jesús dijo que serían las señales del final, estamos viviendo en el mismo clímax de la historia de la tierra. El sucesor de Nabucodonosor, el rey del César, gobernaba ahora Babilonia cuando Daniel recibió su siguiente visión. Daniel, capítulo 8, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam, vi iguas en visión, estando junto al río Lai. Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4. Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, que uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero venía con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía así como las cuatro bestias del mar, representaban cuatro futuros reinos. Cada bestia o animal representa características de su reino. La fuerza de un carnero de dos cuernos representaba el siguiente imperio mundial. Este reino, parecido a un carnero, conquistó el reino de Babilonia y amplió un territorio bajo su control. Sin embargo, el gobierno del carnero fue eliminado por otro reino representado por la cabra. Este imperio, cabra, alcanzaría prominencia mucho más rápido que cualquiera de los imperios mundiales anteriores. El versículo 5 continúa diciendo, y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. La tremenda fuerza del carnero no era rival para la velocidad de la cabra, pero la cabra no se mantuvo intacta mucho tiempo. En versículos 6 y 7, y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Versículos 8 a 11. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y escalando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. La conquista del carnero por la cabra llevó a un imperio dividido. Este imperio dividido se convirtió en las potencias más destacadas de Europa. Muchos existen hoy en día sin su antigua dominancia. Uno de estos cuatro reinos de Europa se vuelve extremadamente poderoso y persigue al pueblo de Dios, además de asumir un papel principal en los asuntos mundiales. Fíjate que se dice que este poder derriba parte de la hueste y de las estrellas al suelo y las pisoteó. Esta referencia está directamente vinculada a la caída de Lucifer y sus ángeles del cielo.
Es esta fuerza satánica la que da su poder a este cuerno. Esta arrogancia satánica se menciona en el versículo 11, cuando este cuerno se magnificó y cambió la forma de adoración y derribó el verdadero santuario, refiriéndose a la adoración de Dios en los libros de Moisés, registrada en los primeros 5 libros de la Biblia. Estudiaremos este aspecto con mayor detalle en futuras partes de esta serie de profecías. El imperio persa se extendió desde Egipto hasta el actual Afganistán. Versículos 16, 19 y 20. Y oí una voz de hombre entre las riberas del mar, y gritó y dijo: Gabriel, enseña a esta visión. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. El ángel Gabriel es enviado para dar un significado definido a estos símbolos representados por animales. Así vemos que la Biblia se explica a sí misma. Gabriel le dice a Daniel que el siguiente imperio mundial que sigue a Babilonia es el de los medos y persas, que el actual Irán. Conquistarían el poderoso imperio de Babilonia. Los medos y persas eran culturas distintas que vivían juntas, pero con el tiempo los persas se volverían más dominantes. Daniel lo registra escribiendo: y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el superior salía al último. En el capítulo 8 de Daniel, versículos 21 y 22. Y el macho que abrió es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. El carnero se identifica como Grecia, y es el primer rey que es el único cuerno notable. El primer rey de Grecia fue el joven líder Alejandro Magno. Se dice que Alejandro murió durante una noche de exceso de alcohol en celebración de su conquista mundial. Pudo conquistar rápidamente las regiones de los medos y persas, pero tras su muerte, su imperio se dividió en 4 partes, cada una gobernada por sus 4 generales respectivamente. Las 4 divisiones eran Tracia, Macedonia, Siria y Egipto. El imperio romano comenzaría a formar su primera división. Esta división condujo a otras divisiones que conforman hoy los países de Europa. Versículos 23 a 25. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá originalmente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, la sin mano será quebrantado. Este pequeño cuerno se convierte en un imperio de conquista por sí mismo, mucho más feroz y dominante que cualquiera de los anteriores. Este pequeño cuerno es el imperio romano pagano, conocido por su orgullo pomposo y su control de hierro sobre su territorio. La Roma pagana se convirtió en una gran persecutora de la iglesia cristiana primitiva. También sentaría las bases para un nuevo sistema religioso que adoptaría los aspectos del cristianismo en un intento de destruir el cristianismo desde dentro. Aquí es donde vemos que este imperio, con la conquista mundial, no es solo dominación territorial, sino también dominación religiosa. El término Pax Romana significa paz bajo el dominio romano. Es esta paz la que obligó a las naciones a ceder su soberanía y pagar tributo a Roma o enfrentarse a la destrucción. Las tierras que eligieran ser tributadas tendrían un gobierno romano impuesto y adoptarían las reglas y costumbres romanas. Esto destruiría esencialmente a la nación, que lo preservaría la imagen de su antigua soberanía. Esto se denomina en el versículo 25 con el término, y con la paz destruirá a muchos. La naturaleza espiritual de este imperio está representada por las palabras en el versículo 25, también se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este poder intentaría arrebatar sobre sí mismo el poder y la autoridad de Dios. Pero el fin de este imperio satánico no llega con la conquista de otro imperio mundial, sino por intervención divina. Las palabras rotos sin mano indican que este imperio no es destruido por el hombre, sino por Dios mismo. Ahora que la Biblia ha identificado la sucesión de los imperios mundiales, pongamos en orden los distintos aspectos de estos reinos y veamos si coincide con la historia mundial.
La visión posterior con las cuatro bestias también se identifica como Babilonia con el león alado, pero una característica destacada del arte babilónico. Se decía que este león recibía el corazón de un hombre y se puso de pie. Esto lo estudiamos en el capítulo 4 de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor fue transformado en un estado animal tras su arrogante proclamación desafiando a Dios. Fue restaurado en su reino tras 7 años de locura, que cumplió la profecía de la bestia con forma de león. Este es el primer imperio mundial, representado en las visiones. Los diversos metales de la estatua en el capítulo 2 de Daniel representan 4 imperios mundiales sucesivos comenzando con Babilonia, como se indica en el capítulo 2 de Daniel, versículo 38. Es esta cabeza de oro. El siguiente reino es identificado con el ángel Gabriel. Este reino es también el techo de plata de Daniel capítulo 2, y el eso que se levantó por un lado, en Daniel capítulo 7, versículo 5. La elevación de un lado del otro es una representación del ascenso al protagonismo del pueblo persa. El ternero tiene un cuerno más grande que el otro, lo que también representa la preeminencia persa de esta potencia mundial. El imperio mundial bajo los medos y persas se extendió enormemente más allá de Babilonia. Daniel capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. La bestia leopardo con alas y 4 cabezas es el imperio de Alejandro el Magno. Las 4 cabezas del leopardo son un símbolo, como los 4 cuernos del carnero, que representan la división del imperio griego en 4 partes. Las alas del leopardo significan la rapidez con la que este poder conquistaría el imperio de los medos y persas. Este se menciona en el capítulo 8 de Daniel, versículo 5, y no tocó al suelo, refiriéndose nuevamente a la rápida conquista de Alejandro Magno. Verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. La destreza de Alejandro traería una conquista rápida, pero no gobernó mucho tiempo. Su muerte prematura dejó un imperio mundial que se dividiría en distritos. Estos fueron la raza de las primeras naciones europeas y de Medio Oriente. Esto es desde el principio donde comenzaría la Roma pagana. El imperio romano pagano marcaría el curso del mundo, y aún se siente hoy día. La Roma acabaría dividida entre el imperio romano y el bizantino. Estos imperios acabarían disolviéndose, pero el poder romano resurgiría en una nueva forma. Esto está representado por las 2 patas de hierro de la estatua de Daniel capítulo 2 y la puerta bestia con dientes de hierro de Daniel capítulo 7. Verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. La persecución de los primeros cristianos por parte del imperio romano pagano es innegable. Y todos perecieron bajo el trato bárbaro de Roma. El Coliseo de Roma estaba iluminado por los cuerpos ardiendo de mártires cristianos. Muchos fueron capturados y alimentados a bestias salvajes o asesinados por gladiadores. Muchos más serían obligados a vivir escondidos en las catacumbas bajo la ciudad. Muchos nunca vieron la luz del día por miedo a ser capturados. A pesar de la persecución, la fe cristiana no pudo extinguirse. La Roma pagana adoptaría una nueva táctica. Durante el gobierno de Constantino el Grande, el cristianismo fue reconocido como religión de Estado. Tanto Constantino como su madre adoptaron abiertamente la fe cristiana, pero sin renunciar a sus antiguos ritos y ceremonias paganas. Este fue el intento de Satanás de destruir la fe cristiana desde dentro. Esto formaría la base del martirio de los primeros reformadores protestantes durante el dominio católico romano de la Edad Oscura. Versículos 23 a 25. 23 al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Daniel capítulo 2, versículo 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará.
Daniel capítulo 8, versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El cuarto metal de hierro de la estatua de Daniel capítulo 2 y la cuarta bestia terrible de Daniel capítulo 7 son el mismo poder canaro romano. Este imperio acabaría dando lugar al pequeño cuerno que blasfema a Dios y busca destruir a su pueblo. Satanás intenta establecer un sistema de adoración falso. Este poder sería mucho más devastador para el pueblo de Dios que la conquista imperial mundial. Esto se refleja en las palabras de Daniel capítulo 8, versículo 24. Su poder será poderoso, pero no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y practicará, y destruirá a los poderosos y a los santos. La transformación de imperio mundial a imperio mundial espiritual se menciona en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hallaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí en este cuerno había ojos con ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Este patrón bíblico se refleja en los 4 cuernos y se alzan tras la conquista griega de los medos y persas. Los metales sucesivos de la estatua de Daniel capítulo 2 y sus respectivos reinos son los mismos que las bestias de Daniel capítulo 7. Para resumirlo visualmente, la cabeza de oro y el león alado son el imperio de Babilonia. 1894 DC al 539 AC, el pecho y los brazos de plata, el oso alzado a un lado y el pernero representa el imperio de los medos y persas. 539 DC al 330 a.C. las caderas de bronce, la bestia alada parecida a un leopardo con 4 cabezas, y la cabra con un cuerno prominente son el imperio de Grecia. 330 a.C. al 146 a.C. los pies de hierro, el carnero con 4 cuernos y la bestia con dientes de hierro son el imperio romano carano. 146 a.C. al 476 después de Cristo, el pequeño cuerno de Daniel 7 y 8 es la combinación de la autoridad papal y el liderazgo del Estado para perseguir al pueblo de Dios, bíblicamente referido como los santos o el pueblo santo. Desde 538 después de Cristo al 1798 AC, 1260 años, en 1798 el general napoleónico Banquier destituyó al Papa del poder. En 1929 el líder fascista de Italia Benito Mussolini firmó el Tratado de Letrán que devolvió la autoridad papal sobre el Vaticano y lo reconoció como ciudad-estado soberana. Esta sucesión de imperios llega a su fin en la segunda venida de Jesús, representada por una piedra fue cortada, no con mano, que destruye la estatua a sus pies en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44. Y en Daniel capítulo 7, versículo 11, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La historia demuestra que las profecías de la Biblia son un hecho. Así como Jesús profetizó en Lucas capítulo 21, versículo 20, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén. Esta profecía tiene un cumplimiento más al final de los tiempos, cuando la persecución del pueblo de Dios comenzará de nuevo justo antes de su regreso. Es este falso sistema de adoración la abominación de la asolación a la que habla Daniel, a la que Jesús refiere en Mateo 94, versículo 5. Es este el sistema del falso culto que existirá hasta su destrucción con el regreso de Jesús. Tendremos que continuar con este estudio para averiguarlo. Podemos confiar en nuestras Biblias y tener confianza en el cumplimiento de las profecías restantes. Las señales del regreso de Jesús se están cumpliendo rápidamente. Dios nos ha dado estas profecías para que tengamos valor en su cumplimiento y de que Él cumpla sus promesas y que va a llevar a sus santos que los queden a su hogar celestial. ¿Te gustaría ser uno de ellos?
En la siguiente parte de nuestra serie de profecías, seguiremos la base bíblica de la profecía y seguiremos ampliando nuestra comprensión de este sistema final. El libro del Apocalipsis amplía y amplifica cómo será este sistema en los últimos días. Únete a la siguiente parte de la serie de profecías de Pride Stone Ministries, la bestia, la imagen y el dragón. Terminemos este estudio con un momento de oración. Querido Padre Celestial, hace miles de años revelaste lo que el futuro depararía. Podemos mirar atrás y ver que la profecía y la historia se han alineado perfectamente. Te agradecemos la certeza y la fiabilidad de tu palabra. Por favor, continúa profundizando en nuestra comprensión mientras avanzamos en el resto de esta serie. Pido tu bendición para todos los que verán estos vídeos, que vuestro hermano nos guíe a una comunión más cercana contigo. Esto lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.